Bien, seguimos en Vida Sana, estaremos hablando acerca de vacunas, porque la vacunación contra el HPV comenzó a fines de abril, es gratuita pero no obligatoria, no es un dato menor y está dirigida a unas 26.000 niñas que cumplieron o cumplen 12 años durante este 2013. De este tema y otros hablamos con la doctora Teresa Picón del Programa Nacional de Vacunación. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú? Muy bien. Comenzamos hablando de este tema, hay varias informaciones y en ese sentido es importante aclarar que no es obligatorio, que es importante también lo que tiene que ver con la información a las familias acerca de esta vacuna que no previene contra el cáncer. En realidad lo que hace es generar como defensa, digamos, anticuerpos sobre este tema, pero no significa que para los distintos tipos de HPV además que existan se tenga completa prevención, ¿no? Ahí está, bueno, perfecto, lo tenés bien claro y eso es una de las cosas que tenemos que comunicar. Ahora, incorporar esta vacuna, como fue para el Programa Nacional de Vacunaciones del Uruguay, ha sido un gran desafío, pero a su vez nos nutre de mucha esperanza de poder agregar a nuestra acción médica toda la parte de asesoramiento en vacunas. Hasta el día de hoy uno decía, poníamos una vacuna, iba directo al vacunatorio y la recibía con la poca información que uno podía manejar. La vacuna de HPV determinó para nosotros incorporarla dentro de un programa mucho más grande, que es ese programa integral de prevención del cáncer de cuello uterino, y que, bueno, hace mucho hincapié en las otras vías de prevención de esta enfermedad o de detección precoz del cáncer de cuello uterino. Y como tú aclaraste muy bien, la vacuna no previene el cáncer, previene la infección por HPV, que está relacionada en algunos serotipos con la aparición de cáncer de cuello de útero. Sería mucha irresponsabilidad decir a la niña, vaya directamente al vacunatorio y que reciba la vacuna sin aprovechar una instancia de intercambio con el médico tratante donde se le pudiera explicar claramente esto. Pero más que esto, porque hay que pensar que son chiquilinas de 12 años, empezar a trabajar los otros aspectos que tienen que ver con la educación sexual y reproductiva, empezar a insistir en lo importante de la prevención de la adquisición de otras enfermedades de transmisión sexual. Países que inicialmente introdujeron la vacuna y no tomaron estos aspectos, tuvieron algún aumento de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque, claro, creían las chiquilinas como una edad especial, que nunca me va a pasar nada, menos con una vacuna, que estaban protegidas y tenían una falsa sentido de seguridad. Entonces, es una buena instancia para hablar de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero además de cómo debe seguir controlándose. Hoy te vacunás, a los 21 empezás con el PAP. Hoy te vacunás tú, pedile a mamá que se vaya a hacer el PAP. Entonces, es un desafío. Algunos han dicho, es poner escollos. Nosotros creemos que no, que es empezar a generar lo que cualquier acto médico precisa, que es ese intercambio, esa aproximación a los temas de salud y empoderar al usuario de las decisiones de salud propias. Bien, además hay muchos tipos de HPV, eso también es importante. Eso y también, esto se refiere a algunos pocos, ¿no? A los dos serotipos más frecuentes que pueden dar lesiones oncogénicas, o sea, que pueden producir cáncer, que son el tipo 16 y 18. Se habla que con la introducción de la vacuna estaríamos previniendo, si es real, que al disminuir el virus vamos a disminuir el cáncer, un 70% de las posibilidades de lesiones cancerígenas. Entonces, es tan importante que se siga haciendo sus PAP cuando corresponda, porque, bueno, sí, un gran porcentaje las evitamos, pero hay otro porcentaje que lo pueden tener y si, porque estoy vacunada, no me voy a hacer los PAP, podemos tener riesgo de que adquieran un cáncer por un serotipo no contenido en la vacuna. Además, hay que tener en cuenta que son es en 3 dosis la vacuna, ¿es así? ¿Cada cuánto tiempo se da? Ahí está, ese es el otro aspecto. Los estudios que muestran esa efectividad alta para el 70% son cuando se cumplen con las 3 dosis. Y eso es otro aspecto muy importante que también la experiencia muestra en los países que ya la introdujeron la vacuna, que es muy difícil el cumplimiento de las 3 dosis. Por eso también esa etapa de asesoramiento previo, para hacerles entender
que es necesario concurrir y bueno, estamos ideando un sistema un poco bastante ingenioso de estarles mandando mensajitos a aquella que ya se vacuna para recordar cuando le corresponde las próximas dosis. Y recordamos que nos vacunamos ahora, la segunda dosis a los 2 meses de la vacunación y la tercera dosis a los 6 meses. Hay que también tener en cuenta que todavía no existen cifras sobre las personas que ya sean, las chicas que ya se han vacunado. Claro, porque cifras es imposible que nosotros manejemos, porque a diferencia de las campañas, esto es una incorporación al programa, uno las mide cuando tiene al universo de las chicas que se tienen que vacunar que hayan cumplido su edad. Nosotros hablamos cohorte, se llama eso. Entonces, acá no es acumulativo todos los que se vayan a vacunar, sino que son aquellas que ya cumplieron 12 años. La que va a cumplir en noviembre se va a tener que vacunar en noviembre. Cuando nosotros trabajamos así, por ejemplo, con el plan regular también de las otras vacunas, analizamos las coberturas de vacunación cuando toda la cohorte cumplió la edad que debe recibir la vacuna. Entonces se hacen anualmente los porcentajes de cobertura. Hablamos también acerca de otras de las vacunaciones que están en estos momentos, que es el tema del sarampión, que comenzó en mayo, y si bien Uruguay no ha tenido casos de sarampión desde el año 2000, la campaña tiene como objeto de nuestro país se mantenga libre sobre esta enfermedad, ya que el próximo año se disputará además, según las autoridades que han hecho mucho hincapié, en el Mundial de Fútbol, y es en Brasil, y hay posibilidades de que se genere un foco de contagio. ¿Quiénes son las personas que deben vacunarse contra el sarampión? Bueno, primero hace una avalancha de vacunas todas juntas que tenemos a la población así. Va, sarampión, gripe, todo junto. Alguien tiene que recibir alguna vacuna, es así casi. No, sarampión, nosotros tenemos realmente el orgullo de decir que somos un país libre de sarampión y tenemos que mantenerlo libre de sarampión. Y eso ha sido gracias a las estrategias de vacunación, por un lado, ya que fuimos uno de los primeros países en introducir la vacuna de sarampión allá por el año 82. Se introdujo con una dosis de la vacuna. Al tiempo se empezó a ver que la verdadera inmunidad contra la enfermedad se adquiría de 2 maneras, o con 2 dosis de vacunas o con haber padecido la enfermedad. Por eso, en el año 92 se introdujo la segunda dosis a los 5 años, 92 menos 5 de 87, o sea que nosotros sabemos que toda la cohorte, ya ahora ya saben lo que es cohorte, que nació en el 87, como nosotros tenemos altas coberturas vacunales, el 95% tenemos de nuestras poblaciones vacunadas, sabemos que del 87 en adelante tienen 2 dosis. Después tenemos aquellos que nacimos antes del 67, tuvimos la enfermedad natural que también confiere inmunidad de por vida, pero nos quedó esa brecha entre el 67 y el 86, que sabemos que tienen una dosis. Algunos pueden tener 2 dosis porque hubieron algunas campañas específicas. Recuerdo, por ejemplo, la Chau Sarampión. Entonces recomendamos que aquellos que han conservado su carnet de vacunas lo revisen. Probablemente algunos tengan ya sus 2 dosis, algunos pueden hasta tener 3 dosis, no pasa nada, no requieren acercarse al vacunatorio. Aquellos que no tengan las 2 dosis o no tengan el carné, les recomendamos que se acerquen al vacunatorio. Y una de las cosas es eso que tú dices, sabemos que vamos a tener un flujo muy importante de turistas en el 2014 y después con las Olimpiadas también, que se van a acercar a Brasil y se van a acercar al país. Y también van a haber muchos uruguayos que van a ir por la cercanía a ese mundial. Y las lecciones aprendidas después del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que fue un foco de importación de sarampión a países que no tenían sarampión, y eso pasó, que hubieron casos en Argentina, hubieron casos en Brasil, eran todos casos importados de visitantes o de gente que estaba viviendo en ese país. Pero no solo eso, también se vio en el mismo momento, habían sucedido los Juegos de Invierno en Norteamérica, y entonces tanto Estados Unidos como Canadá también tuvieron introducción del virus de sarampión a zonas donde no tenían sarampión, de deportistas o gente que iba a esos eventos deportivos y llevaron el sarampión y se reintrodujo en esos países. Entonces, queremos recordar que el sarampión no es ninguna enfermedad benigna. Casi el Uruguay ha perdido el conocimiento de esta enfermedad. Muchos médicos han crecido y se han formado sin ver un caso de sarampión. Ahí está. ¿Qué problemas trae el sarampión como enfermedad? Ahí está.
el sarampión es una enfermedad eruptiva, febril, más frecuentemente era en la infancia, hoy no sabemos a qué edad va a atacar. De hecho, Gales, por ejemplo, el pequeño país de Gales, ahora está con un brote de sarampión. ¿En qué edades? En estas edades, los que tenían una única dosis, con casos serios en gente más grande, en muchachos de 20, 25 años. Y es una enfermedad que, si bien es una enfermedad eruptiva, febril, lo que más afecta son dos sectores: el aparato respiratorio y sobre todo el pulmón, y da una neumonía sarampionosa, y la encefalitis. Y en las épocas de las epidemias de sarampión, muchos teníamos sarampión y no nos pasó nada, pero en algunos se complicaban gravemente, e inclusive eran casos que determinaban mortalidad. Previo a la época vacunal, el sarampión ocupaba uno de los primeros lugares dentro de las causas de mortalidad infantil. Claro. ¿Y en ese sentido ya hay cifras o todavía no? ¿De qué? ¿De cuánta gente se ha ido a vacunar? De la campaña, no, esta la vamos a llevar mes a mes. ¿Por qué? Porque es una campaña larga. Nosotros, bueno, falta un año para el Mundial. En este caso queremos irles recordando en forma permanente. Y bueno, lo que estamos haciendo fue sobre todo el anuncio para que se acerquen. Hay vacuna en todos los vacunatorios, porque es una vacuna que además ya está en el carnet de vacunas. Claro. Entonces no es como la de gripe, que hay que comprarla año a año. Se sigue comprando año a año las cantidades que se precisan, pero está repartida desde un inicio y de forma permanente. Hay tiempo y hay que ir, los que no tengan las dos dosis. ¿Cómo va la vacunación contra la gripe? Esa campaña que ha comenzado muy bien, tiene mejores cifras que años anteriores, ¿es así? Vamos con buenas cifras. Yo diría que a esta altura, a un mes y medio de haber empezado la campaña aproximadamente, ya llevamos administradas 350.000 dosis, o sea, ha sido una buena respuesta a la población, similar a la que ha sucedido después del año de la pandemia. La verdad que la respuesta de nuestra gente a vacunarse ha sido mucho más positiva, se acercan más a los vacunatorios, pero en este caso sí, pedimos que se acerquen ya. ¿Por qué? Porque esta sí es una enfermedad que la estamos esperando, que ya empezó a circular algún tipo de virus gripal. Se espera que para el invierno, y para tener buena inmunidad precisamos estar por lo menos 20 días después de haber recibido la vacuna. Claro. Entonces, esta es ya. Y si corresponde a alguno de los grupos que también puede recibir sarampión, quiero recordarles que pueden recibirlas juntas, sarampión y gripe. Entonces, que se acerquen ya a recibirla, porque esta es una campaña que finaliza en el invierno. Bien, o sea que ya pueden ir y liquidar los dos temas si es que todavía les queda lo del sarampión y lo de la gripe, para justamente... Si no, acercarse por gripe. Y hay que aclarar y siempre tener en cuenta que no es que uno no se vaya a engripar luego, sino que justamente lo que hacen es tener menos complicaciones. Porque después viene el comentario, me vacuné, igualmente me engripe. No tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver, y sobre todo porque, a ver, virus respiratorios hay un montón. Tenemos la mala costumbre que el resfrío común, que es dado por otros virus, otros respivirus, nosotros a esa cosa del resfrío, el dolor de garganta y un poquito de fiebre baja le decimos gripe. Y no es. La gripe es otra enfermedad, la gripe es una enfermedad postrante, no te puedes mover de la cama, de los dolores musculares, de los dolores articulares. Y en este momento, que por suerte parece que seguimos con un Uruguay libre de dengue, es muy importante vacunarse contra la gripe, porque los síntomas iniciales son similares. Entonces, si uno está vacunado contra la gripe, ya sabemos que gripe con esas características de los dolores, que no te puedes levantar de la cama, de la fiebre alta, no es, y bueno, y uno puede poner un poquito más de atención. Bien. Igual creemos que el dengue otra vez nos vamos a salvar este año, pero bueno, igual no podemos dejar de estar pensando en esa enfermedad. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros esta semana. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir estas novedades y todo este tema de la avalancha de vacunas, como le decimos nosotros. Totalmente. Amigos, nosotros nos reencontramos con otro tema en Vida Sana la semana próxima. Que pasen bien. Nos vemos. Chau, chau.